Buenas noches, bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es viernes 16 de febrero y hoy el Gobierno ha dado un paso al frente para que sea posible elegir el castellano como lengua vehicular en Cataluña. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Algo que tendría que hacerse y no se hace. El Ejecutivo ha asegurado que va a garantizar el derecho a elegir la lengua de todos los españoles antes que el catalán. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado el plan del Gobierno para Cataluña. Lo que queremos es que ese derecho de los padres de escoger la lengua vehicular de sus hijos se garantice adecuadamente, que es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia. Y como era de esperar, esto no ha sentado nada bien entre los partidos independentistas. Y en otros, también como el PNV, donde su portavoz en el Congreso ha acusado al Gobierno de utilizar el 155 a su favor, como intervención política. Emplear al 155 como un mero mecanismo de transición, que tiene que ir destinado sería a la mera gestión, pero sin tomar, digamos, decisiones políticas, a pasarlo pues a este otro plano de intervención política y de suplantación de decisiones que le corresponden a las instituciones autonómicas. Y como decíamos, el separatismo también está descontento. Otro que ha reaccionado en contra es el diputado de Junts per Catalunya, Jordi Xuclà, quien asegura que la mayoría no está de acuerdo con la decisión tomada por el Gobierno. Lo cual, para tomar decisiones en política se requiere de una legitimidad y de un apoyo. El partido que tiene 4 diputados en el Parlamento de Cataluña no puede intentar gobernar Cataluña con su punto de vista como si tuviera la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, en el mandato de los ciudadanos de Cataluña. Pero que el español sea lengua vehicular en Cataluña debería de haberse hecho desde hace mucho tiempo, pero la Generalitat de la región ha incumplido y se ha saltado esta norma a la torera. Repasamos el resto de actualidad en titulares. Los obispos de las 10 diócesis de Cataluña han mostrado su preocupación por la situación de prisión preventiva de Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart. En un comunicado conjunto de todas las diócesis catalanas, los obispos piden una reflexión serena para propiciar un clima de diálogo y que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados. Hablaremos de ello con el periodista Alex Navajas. Cristina Cifuentes ya ha presentado la querella contra Francisco Granados por injurias, calumnias y contra la integridad moral. Granados declaró este lunes ante el magistrado del caso Púnica que Cifuentes era plenamente consciente de la existencia de una caja B en el Partido Popular y que además mantenía una relación con Ignacio González. En Intereconomía hemos tenido acceso en exclusiva a las declaraciones de Santiago Vidal, el exsenador de ERC y exjuez en el juzgado número 13 de Barcelona del pasado 14 de febrero. Vidal, otro separatista más que se desdice ante el juez. Que era una pràctica absolutament pública, notòria, perfectament legal, entenc, ho vaig traslladar o vaig contextualitzar a una realitat concreta que en aquell moment no existia. El partido opositor venezolano Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, ha anunciado que no se presentará a las elecciones presidenciales del 22 de diciembre. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha asegurado que acudirá a la Cumbre de las Américas pese a haber sido vetado por el gobierno peruano. Cristina Cifuentes ya ha presentado la querella contra Francisco Granados por injurias, calumnias y contra la integridad moral. Así lo había anunciado hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid por las declaraciones del exdirigente popular. Y es que Granados declaró este lunes ante el magistrado del caso Púnica que Cifuentes era plenamente consciente de la existencia de una caja B, Javier. Además, el exsecretario general del Partido Popular ha manifestado que Cristina Cifuentes e Ignacio González mantenían una relación muy especial. Por eso mismo, la querella de la presidenta regional ha sido interpuesta por su abogado particular y sin la mediación de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Hoy el diario El Plural ha sacado a la luz los audios de Granados frente al juez.
¿Qué es lo que dicen estos audios, Alba? Pues Javier, tenemos las partes más importantes de esa grabación. La primera, en la que el exsecretario general del Partido Popular asegura que Cifuentes mantenía una relación sentimental con González y que aún encima era conocida por todo el mundo. Pero no solo eso, sino que además dice que todo el mundo lo sabía y que ella misma se jactaba de tener poder dentro del partido gracias a González. ¿Cuál fue el papel de doña Cristina Cifuentes en el PP de Madrid hasta 2007-2008? Bueno, doña Cristina Cifuentes fue nombrada en ese primer congreso en el que yo fui nombrado secretario general. La señora Cifuentes fue nombrada número 3 del partido, la secretaria de Política Territorial. Eso, por lo tanto, lo que supone es controlar lo más importante que se controla un partido, que es los municipios, en el caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid, los municipios de los distritos de Madrid. No lo digo con ánimo en absoluto de entrar en cuestiones personales, porque no es ni mucho menos mi estilo, y yo entiendo todo, pero que mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo con el señor González y que se convierte en la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz, la ejecutiva en el partido del señor González, que se jacta ella. Y esto, como digo, hay cientos de testigos, se jacta de que es la que manda por orden del señor González, se jacta del que yo en este partido no mandaba absolutamente nada y que cualquier cosa que había que tratar sobre pueblos o distritos en la Comunidad de Madrid, alcaldes, en referencia al partido, tenía que pasar por la señora Cifuentes. Pero Granados se atreve incluso a ser más concreto. Pone fecha al momento de la supuesta ruptura entre Cifuentes y González. Asegura que en 2008 lo dejaron y que la relación se convirtió en la película de Atracción Fatal. La señora Cifuentes y el señor González regañan, se separan en el 2008. Entonces, eso, a partir de ese momento... Rompe la relación. Se rompe la relación. La relación pasa a ser, si se me permite, de atracción fatal, y entonces quien pasa a ocupar esa posición es doña Isabel Gallego, o sea, predominante, y el señor Sarasola. Y por último, Granados habla también de la relación con su lideresa, con Esperanza Aguirre. Sin ningún remordimiento afirma que nombrarle secretario general era la trampa perfecta para poder echarle del partido y que él cayó en ella. Pero lo más interesante es que asegura que este nombramiento lo planeó en un principio su principal rival, Ignacio González. ¿Quién le nombra? A mí Esperanza Aguirre, por indicación de Ignacio González, me nombra Esperanza Aguirre. ¿En qué circunstancias? Como he explicado antes, con el único objetivo de sacarme, el objetivo que tenía Ignacio González de sacarme del gobierno. Entonces, pues esto le nombramos secretario general y esa es la excusa ideal para que este señor dimita. El partido, quien ha mandado siempre, es Ignacio González, por delegación de la señora Aguirre, evidentemente. Pues de momento, Javier, estas son las declaraciones que se han filtrado. Muchas gracias, Alba. Ahora vamos, tiempo de análisis con Xavier Horcajo. Buenas noches, Xavier. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Granados? Buenas noches a ambos. Pues para mañana por la noche, sábado noche, preparamos un especial a propósito de un cambio copernicano en los problemas judiciales para el Partido Popular. Dos secretarios generales, el de Madrid y el de Valencia, Francisco Granados y Ricardo Costa, han llegado a la misma conclusión. Aquí hubo financiación irregular. Uno apunta hacia arriba, el otro también apunta hacia arriba. Le acusan de esparcir el ventilador a Granados, también a Ricardo Costa. En cualquier caso, dos tremendos problemas del escenario judicial para Mariano Rajoy, que no acusa recibo de lo que puede acabarle costando esto de cara a sus votantes, de cara a las próximas elecciones, que aunque falte mucho, sin duda alguna llegarán. No se lo pierdan, mañana a las 10 de la noche en esta misma cadena. Y presten mucha atención porque la Guardia Civil continúa investigando cómo se financió el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Pero es que ahora la Benemérita mira con lupa unas transferencias realizadas desde Bruselas. Entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre se realizaron exactamente 4 transferencias por un importe de 58.250 euros, 61.450 y las otras 2 de 20.000 euros. Una cantidad total de, atención, 159.700 euros. Una cuantía económica que podría haber sido usada para la consulta ilegal. De esta forma se plasma en un informe remitido al Tribunal Supremo dentro de la causa por rebelión y sedición contra los miembros del Govern y del Parlamento.
Miedo entre los Mossos d'Esquadra por represalias. 3 agentes autonómicos catalanes han anunciado que la División de Asuntos Internos no está investigando la actuación policial del 1 de octubre porque todavía sigue controlada por los golpistas. Ponen de manifiesto que en el 1 de octubre la orden era la de no actuar y hacer todo lo posible para que el referéndum se celebrase. Pero ya que incluso antes ya era evidente cómo algunos de los agentes deben sus sillas a la causa secesionista. Más de 100 días después de la aplicación del artículo 155 y con los Mossos bajo el mando de Interior, hay agentes que todavía sirven al independentismo. Y hablamos con el autor de esta información, el periodista de OK Diario, Nacho Doral, al que ya saludamos. Señor Doral, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es posible que los Mossos sigan funcionando el servicio del independentismo tras la aplicación del artículo 155? Bueno, lo primero que hay que decir es que el desmontaje de una policía política, que en muchos casos es en lo que se ha convertido el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, lleva un tiempo y no se puede cambiar en apenas 3 meses, que es lo que lleva en funcionamiento el 155. Sí que hay que decir también que cuando el Gobierno toma el control de los Mossos, se le pide desde el Ministerio del Interior que se haga una intervención lo menos traumáticamente efectiva posible. Y hay que decir que quizás esa intervención pues no haya sido todo lo menos traumática que se les pedía, a tenor de lo que dicen muchos observadores y muchos policías dentro del cuerpo que se quejan de que efectivamente hay independentistas que siguen campando por sus respetos, ¿no? Señor Doral, ¿podemos afirmar que Ferran López, el sustituto de Trapero, esté igualmente al servicio del independentismo? No, no se puede afirmar. Ferran López, a pesar de haber estado bajo las órdenes del golpista, recordemos que está investigado, antes imputado por sedición por rebelión, en este caso Josep Lluís Trapero. Ferran López no es de esa cuerda, es un hombre que se le recomendó al ministro del Interior, se le presentó como policía, no como político, y además es un mozo de escuadra que en las reuniones que ha tenido desde que fue nombrado ha expresado su lealtad a las leyes, al Estado y a los jueces y fiscales. Lo ha hecho incluso en una reciente reunión con el nuevo fiscal general del Estado, con el señor Sánchez Melgar. Por tanto, hay que decir que Ferran López, desde luego, no tiene nada que ver con Trapero. Hace poco vimos cómo mossos constitucionalistas denunciaban que había represalias contra ellos dentro del cuerpo. ¿Se ha abierto algún tipo de investigación sobre este asunto? Sí que se ha abierto, es cierto que las denuncias continúan. OK Diario se ha hecho eco de una de ellas. 3 agentes cuyo anonimato lógicamente hemos protegido han denunciado que la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra, que es la que cursa gran parte de esas denuncias, pues sigue bajo control independentista. Pero hay que decir que de los cerca de 17.000 agentes que tiene la policía catalana, hay imputados actualmente unos 350. Imputaciones, investigaciones que podrían llegar a 500. De los cerca de 8.000 mossos que actuaron el 1 de octubre, cerca de 4.000 han sido investigados y sobre ellos más de 3.000 pues habría algún tipo de indicio para pues iniciar una investigación. Otra cosa es que esos indicios finalmente lleguen a algo. Pero a día de hoy sí que se puede decir que hay investigados e imputados, de momento 350 que podrían, atención, abandonar, ser obligados a hacerlo, la policía catalana en los próximos tiempos. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Y presten muchísima atención porque en Intereconomía hemos tenido acceso en exclusiva a las declaraciones de Santiago Vidal. Recordamos el que fuera senador de Esquerra y juez en el juzgado número 13 de Barcelona el pasado 14 de febrero. Otro separatista más que se desdice ante el juez. María Matos, ¿qué dice Vidal ante el magistrado? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues no nos sorprenden nada sus declaraciones porque lo que ha hecho es lo mismo que el resto de sus compañeros que hemos estado escuchando a lo largo de estas 2 semanas. Se ha desdicho de las polémicas declaraciones en las que aseguraba que la Generalitat tenía ilegalmente todos los datos fiscales de los catalanes para servirse como censo electoral en el referéndum. Dice ahora que sus planes de impulsar la creación de un Estado catalán eran simples ideas y que no eran reales. Era un debat d'idees en el partit polític, perquè jo càrrec de la Generalitat no n'era, en el partit polític el que jo representava, un debat d'idees sobre com caldria construir un nou estat en la hipòtesi, estem parlant del mes d'octubre, novembre i desembre del 2016, en la hipòtesi de que s'arribés a assolir aquesta construcció jurídica.
Pero aún así, aunque diga que todo eran ideas, sí que asegura que creía firmemente que todo lo que se avanzaba por escrito en el borrador para la constitución de esa república hipotética se podria llevar a la pràctica. Sensació de que allò que es deia, que ja s'avançava per escrit, en aquell esborrany d'hipotètica futura Constitució de la República de Catalunya es podia traduir perfectament a la pràctica. Y atención, porque ahora van a escuchar la declaración más sorprendente. El ex senador de Esquerra reconoce las mentiras del independentismo. Asegura que quería contextualizar una realidad que realmente no existía. Que era una pràctica absolutament pública, notòria, perfectament legal, entenc, ho vaig traslladar o vaig contextualitzar a una realitat concreta que en aquell moment no existia. Bueno, y por si quedase alguna duda del paso atrás de Santiago Vidal con respecto a su presunta colaboración en el referéndum, escuchen cómo responde en su interrogatorio a su abogada, a la única, por otra parte, a la que quiso contestar. Va participar vostè en alguna comissió, grup de treball, en el que s'estigués d'alguna manera estudiant i ja redactant el que serien possibles i futures lleis denominades de desconnexió o lleis tendents a dotar la futura República Catalana Independent d'una estructura com a estat. No vaig col·laborar ni participar en cap d'aquests treballs ni hipotètiques comissions. Molt bé. Así que bueno, como decimos aquí, los independentistas siempre una versión en público y otra en privado. Pero María, ¿quién es exactamente Santiago Vidal? O sea, ¿qué declaraciones polémicas ha hecho para llevarle a sentarse delante de un juez? Pues Santiago Vidal es más conocido como Santi Vidal, es un exjuez famoso por haber revelado en una conferencia hace 14 meses que había conseguido ilegalmente los datos fiscales de todos los catalanes para servirse como censo electoral en un futuro referéndum. El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no, perquè això està protegit per la llei de bases de dates, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no en som. Ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària. I això serveix pel cens electoral i serveix per tantes i tantes altres coses. Bueno, como ven, incluso alardeaba de que era ilegal y de que el Estado español jamás se los hubiese cedido. Pero no solo confesó este delito, sino que reveló que la Generalitat también tenía una especie de lista negra de jueces marcados según su ideología para saber con cuáles podrían contar en el caso de llegar a tener una república catalana. Pero es que aún hay más. El exjuez también asegura que la Generalitat tenía 400 millones de euros ocultos de los presupuestos de 2017 para organizar el referéndum y construir las estructuras del Estado. Tindrem pressupostos i no seran uns pressupostos per la comunitat autònoma de Catalunya de l'any 2017. Seran uns pressupostos per la construcció de la futura república de l'any de Catalunya. Más o menos 24 horas después de haber hecho estas declaraciones, su partido, Esquerra, le forzaba a dimitir y a cambio habían llegado a un pacto secreto en el que Vidal cobraría 3.000 euros al mes por hacerle informes al partido. Vidal fue suspendido de empleo y sueldo por el Consejo del Poder Judicial y no podrá volver a ejercer hasta este mes de febrero, que ya se cumple ese plazo. Muchas gracias, María. Buenas noches. Y seguimos con la crónica catalana, pero nos vamos hasta Bruselas. Carles Puigdemont se ha reunido hoy en su nueva residencia de Waterloo con los exconsellers fugados Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret. Fuentes de Junts per Catalunya han confirmado que este encuentro se ha producido para tratar de estudiar sus defensas jurídicas. Josep Costa, el vicepresidente del Parlamento de Cataluña, también ha participado en esta reunión que ha comenzado alrededor de las 9 de la mañana. En el interior de la casa también se encontraba un mozo de escuadra que acompañaba al expresidente fugado y su consejero personal. Y mientras los fugados siguen estudiando cómo eludir a la justicia española, desde la ANC abogan por investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Agustí Alcoberro, el vicepresidente de la ANC, asegura que no se debe disociar que Puigdemont sea presidente y un gobierno catalán dentro de la ley.
hay un hecho que dificulta mucho la situación y es la represión de la que hablábamos antes. De hecho, el número 1 de una lista está en el exilio en Bruselas y el número 1 de la otra gran lista independentista está en la cárcel en Extremera, ¿no? Y eso inevitablemente dificulta que se pueda llegar a un consenso político para encontrar una solución que, por otra parte, debe ser un poco imaginativa, sin duda. Y desde la otra organización separatista, Òmnium Cultural, también dicen sí a una investidura del presidente fugado. Se preguntan por qué el gobierno no acepta que la ciudadanía, lo que a la ciudadanía ha dicho en las urnas, que Puigdemont es su candidato a presidente. Tendríamos que preguntar al gobierno español por qué no permite que un gobierno que ha salido escogido en las urnas, hay una mayoría, la única mayoría posible en Cataluña, que es esta mayoría independentista, que tiene 70 escaños, ha presentado su candidato, que es Carles Puigdemont. Estos 70 escaños representan a una mayoría absoluta de la ciudadanía de Cataluña que ha votado. ¿Cómo es que no aceptáis vosotros los resultados democráticos que han salido de las urnas, ¿no? ¿Qué os pasa con la democracia? El Gobierno da un paso al frente para que sea posible elegir el castellano como lengua vehicular en Cataluña. El avance de Ciudadanos en la región ha espoleado a Rajoy hasta el punto de garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. El Ejecutivo modificará la resolución de la Consejería de Educación de Cataluña sobre el procedimiento de inscripción de nuevos alumnos al sistema educativo para garantizar el derecho a elegir el español como lengua principal. Esta mañana el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, confirmaba que el Ejecutivo se pondrá en marcha para que el curso que viene los padres catalanes puedan elegir la lengua en que matricular a sus hijos. Lo que queremos es que ese derecho de los padres de escoger la lengua vehicular de sus hijos se garantice adecuadamente, que es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia. Ayer, en esta casa, en el Gato al Agua, el presidente del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, afirmaba que sería un acierto si el Gobierno finalmente se decidiese a recuperar la libertad lingüística en Cataluña. Y soy de la opinión de que por qué ahora y no tiempo atrás, pues porque es una competencia que tiene la Generalitat de Cataluña. En estos momentos que el Gobierno de España tiene control sobre todos los ámbitos de la política catalana, pues yo creo que el Gobierno, si acaba tomando esa decisión, será un acierto. El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ya anunciaba ayer que el Gobierno se estaba planteando la posibilidad de incluir el castellano como lengua vehicular en Cataluña. Va a estar dentro de unas semanas, estamos hablando, saben que ustedes que estamos en razón del 155, también tenemos que saber si esa es materia que nos corresponda en aplicación del 155, pero en cualquier caso somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión, pero no es todavía el tiempo porque todavía quedan unas semanas para decidir al respecto. Y hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba estar a favor de que haya un equilibrio en las aulas catalanas entre el castellano y el catalán. Rivera se muestra partidario de que ambas lenguas convivan en lugar de la prohibición. El sentido común en Cataluña no es imponer una lengua a otra, no es prohibir lenguas, sino es convivir. Y la convivencia se llama trilingüismo, que es un modelo que incorpora al catalán como lengua vehicular, por tanto mantiene al catalán como principal lengua vehicular junto al castellano, que es una novedad, pero también incorpora el inglés, que es una gran necesidad, una herramienta fundamental. A esta cuestión también se ha referido el expresidente catalán Carles Puigdemont. Desde Bruselas, el líder independentista huido de la justicia señala que mientras el Estado, lo están viendo ahora mismo, sobrealimenta con la mano derecha el nacionalismo español e intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, con la mano izquierda esconde como secreto de Estado todas las informaciones sobre el imán de Ripoll. Y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha defendido la inmersión lingüística en Cataluña, a la que ha calificado como un modelo de éxito y de consenso. La inversión lingüística es un modelo de éxito en Cataluña, es un modelo de consenso que agrupa no los partidos independentistas, sino a un amplio espectro. El PSC, claramente, o Podemos, los Comuns, todos ellos defienden este modelo. Por su parte, el diputado de PDeCAT, Jordi Xuclà, se muestra en contra de que los padres catalanes tengan libertad para elegir la lengua en la que matricular a sus hijos en la escuela. Xuclà asegura que hay una amplia mayoría que es contraria a la decisión del Gobierno. Lo cual, para tomar decisiones en política, se requiere de una legitimidad y de un apoyo. El partido que tiene 4 diputados
en el Parlamento de Cataluña no puede intentar gobernar Cataluña con su punto de vista como si tuviera la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, en el mandato de los ciudadanos de Cataluña. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se muestra también contrario a que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas catalanas. Esteban acusa al Gobierno de pasar de aplicar el 155 como un camino de transición a un plano, dice, de intervención política. Emplear al 155 como un mero mecanismo de transición, que tiene que ir destinado sería a la mera gestión, pero sin tomar, digamos, decisiones políticas, a pasarlo pues a este otro plano de intervención política y de suplantación de decisiones que le corresponden a las instituciones autonómicas. No debería utilizarse el 155 en ese sentido, porque debe interpretarse como un asunto de tránsito y de mera gestión. Las decisiones políticas corresponden a otro ámbito y no al Gobierno central. Tiempo de análisis con Rafael Núñez Huesca. Conectamos en directo con nuestra redacción. ¿Qué te parece, Rafa, esta propuesta de Popular para que el castellano sea la lengua vehicular? Muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, el Gobierno se está planteando la posibilidad de recuperar el castellano como lengua vehicular en Cataluña. Recuperarlo porque hace exactamente 3 décadas que un niño catalán sencillamente no puede estudiar en castellano. No puede estudiar en castellano más allá de las 2 horas a la semana de lengua castellana. Esto, aunque a muchos en Madrid y en el resto de España pueda parecerles una cosa absolutamente extraordinaria, esto está ocurriendo. Y está ocurriendo desde hace mucho tiempo en Cataluña. Y ahora el Gobierno, a modo de globo sonda, porque no es ninguna postura oficial, parece que fue un comentario privado del presidente del Gobierno, que se ha filtrado deliberadamente a los medios de comunicación para ver cuál era la sensación en la opinión pública. Parece que el Gobierno, aprovechando que el 155 sigue vigente, quiere aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y introducir el castellano como lengua vehicular en Cataluña. Esto, a juicio de muchos, lo hace el Gobierno con una razón y con una intención muy clara, y es intentar revertir la dinámica demoscópica negativa que viene padeciendo el Partido Popular exactamente desde el pasado 21 de diciembre, fecha de las elecciones catalanas que ganó Ciudadanos. Este es el objetivo para muchos del Partido Popular, intentar rentabilizar en votos la contundencia contra el separatismo, y entiende que quizá por esta vía de recuperar el castellano en Cataluña podría recuperar esos votos, y ciertamente vaya si podría. Muchos exvotantes del Partido Popular podrían reconciliarse con su partido si esto fuera así. Pero ¿qué ha pasado? Que ha salido inmediatamente Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, a intentar apropiarse de esa idea. Hoy ha salido Albert Rivera exigiendo lo que hasta ahora solo era una posibilidad. Albert Rivera ha salido exigiendo a Mariano Rajoy que ese castellano, ese idioma castellano, el que a todos nos une en nuestro país, sea perfectamente oficial en Cataluña, junto con el catalán y el inglés, lo que ellos llaman un sistema de trilingüismo. De manera que, como el Partido Popular se demore mucho en hacer oficial esta medida y en su aplicación, podría volver a ser Ciudadanos el que rentabilizara la supuesta contundencia contra el separatismo y no el Partido Popular. Rafa, gracias y muy buenas noches. Que Catalunya és una societat molt plural, molt diversa. Aleshores, com s'entén que la nit electoral, la nit del 21 de desembre, en aquell discurs que va fer, en aquella celebració que va fer al centre de Barcelona, fes tot el discurs en castellà? Si vostè vol governar... En primer lloc... Segur que li han demanat, però... En primer lloc... Si vostè vol governar per tots els catalans... És que no és veritat. Quantes paraules va dir en català, senyora Arrimadas? No tinc a ningú comptant. No sé si a TV3 teniu gent comptant les paraules que dic en cada idioma, que no m'estranyaria, eh? Segur que no. No m'estranyaria. Tenim altra feina. Bona nit. Et veig diferent avui. No sé què és. Estic
odiós. Estàs odiós? Odiosament espanyol. Però eres tu el que venies? Va ser un dia plujós i, per moments, extremadament hostil. L'1 d'octubre, tot un poble va ser capaç d'organitzar-se, resistir i vèncer la por. Malgrat la prohibició i les amenaces, més de 2 milions de persones van acudir als centres de votació per exercir pacíficament el seu dret a decidir. El relat de la defensa pacífica d'aquests centres és el que ens proposa la productora que va fer Les cloaques d'Interior. 1 d'octubre, sense ficció, a TV3, dimarts a la nit. Dardo envenenado de Albiol a Ciudadanos. El líder popular en Cataluña ha achacado a la formación naranja no haber intervenido TV3. Justifica de esta forma las críticas al Ejecutivo por dejar fuera del artículo 155 a la cadena separatista. El Gobierno de España tuvo la necesidad de llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con Ciudadanos, y esa es una propuesta que por escrito se presentó por parte de estos partidos para que TV3 no se tocara, por escrito. Y no se lo estoy diciendo de referencia, es que yo tuve el escrito en mi mano. Yo tuve el escrito del Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos de que TV3 no se tocara. Pues porque lo dije públicamente y también pues está en la hemeroteca, ¿no? Yo era partidario de un artículo la aplicación del artículo 155 más duradero en el tiempo. ¿Cuánto más? Yo apostaba por como mínimo un año. La Comisión de Investigación por Financiación Irregular de los Partidos ha tenido como protagonista esta semana a Ciudadanos y se ha convertido en el campo de batalla con el Partido Popular. Después de sus numerosos enfrentamientos por la cuestión catalana, ayer sacaban las espadas en Twitter. El Partido Popular decía lo siguiente: hola, Albert Rivera, ¿podrías confirmar a los españoles si has pagado y cuánto por ser el candidato de Ciudadanos? Y adjuntaba un vídeo con las declaraciones del abogado de la plataforma, Alberto Ganga, que aseguraba que la formación naranja subastaba al mejor postor sus candidaturas municipales. La persona que más dinero apostaba encabezaba las listas de Ciudadanos en las elecciones de 2015, según estas declaraciones. Declaraciones, Alba, que han venido bien a los populares y han aprovechado para atacar al Partido Naranja a través de un hilo de Twitter. Desde la cuenta de esta misma red social, Ciudadanos contestaba: hola, Partido Popular, en Ciudadanos hacemos primarias. Sí, eso de poner urnas para que los militantes, nuestros militantes, decidan. A vuestro tesorero suizo se le escapó que un tal M. Rajoy cobraba mordidas en cajas de puros. Es cierto, saludos a vuestros 900 imputados por corrupción. Y los obispos de las 10 diócesis de Cataluña han mostrado su preocupación por la situación de prisión preventiva de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Así es, Alba. En un comunicado conjunto de todas las diócesis catalanas, los obispos señalan que en Cataluña existe un problema político de primer orden que obliga a buscar una solución justa a la situación creada que sea mínimamente aceptable para todos. Además, los obispos piden una reflexión serena para propiciar un clima de diálogo y que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados. Hablamos de todo ello con el periodista Alex Navajas. Alex, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece que los obispos catalanes pidan que se consideren las circunstancias personales de los encarcelados? Esto puede sonar un poco raro, ¿no? Estamos hablando que se les han imputado delitos muy graves. Sí, ciertamente. Bueno, yo creo que ahí se está teniendo en cuenta una especie de argumento absolutamente sentimental o incluso sentimentaloide. Quiero decir, por supuesto, cualquier persona que está imputada o que está acusada de un delito, pues tiene una familia detrás, tiene una mujer, tiene unos hijos, tiene amigos. Pero eso no es lo importante. Yo creo que lo importante es si estas personas han cometido un delito o no. Y si han cometido un delito tendrán que pagar por ello y si no lo han cometido pues tendrán que salir en libertad. Alex, da la impresión de que, como sucede en otros ámbitos, la Iglesia en Cataluña ha ido por su cuenta y se ha contaminado del ambiente nacionalista. En tu opinión, ¿qué ha pasado en las últimas décadas dentro de la Iglesia en estas regiones? Bueno, habría que hacer un análisis muy extenso, porque realmente si nos metemos en las últimas décadas, pero lo que sí es importante ver es que la Iglesia en Cataluña era una iglesia muy floreciente, incluso a lo largo del siglo XIX y principios del XX hubo varias congregaciones religiosas que nacieron en Cataluña, había una religiosidad popular muy arraigada y la verdad es que en estos últimos 40 o 50 años prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ha habido
pues algunos obispos y sacerdotes que han sido tremendamente nocivos a la Iglesia, yo no me atrevería a decir, que han primado, los que ha primado el Dios nación sobre el Dios cristiano, y donde, bueno, pues la experiencia que de Dios que tenían seguramente era muy limitada, era muy centrada en un tema tremendamente político, ¿no? Entonces yo creo que eso al final evidentemente tiene sus consecuencias, y lo estamos viendo, ¿no? En iglesias vacías. Las diócesis catalanas, especialmente la de Barcelona, son una de las diócesis españolas con una menor práctica sacramental. En el caso de Barcelona, en el caso de los jóvenes, no llega al 5% de los jóvenes barceloneses que acuden a misa regularmente los domingos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Alex, eres partidario de que la conferencia episcopal corrija de alguna manera a los obispos catalanes? Y no digo ya por lo de hoy, sino también por lo que hemos visto durante el proceso separatista. Hemos visto que dentro de las iglesias se han introducido urnas, se ha hecho una especie de votación por la independencia de Cataluña, en fin. ¿Crees que debería tomar cartas en el asunto la conferencia episcopal? No, yo creo que no lo van a hacer. No es el estilo de los obispos de corregirse unos a otros, sino que bueno, yo creo que lo que suele haber ahí mucho silencio. A mí, sinceramente, me ha extrañado, porque sí que hemos visto algunos obispos muy nacionalistas que se han marcado, especialmente, seguramente Monseñor Xavier Novell, el obispo de Solsona en la provincia de Lérida, que ha sido el que más se ha distinguido siempre en este tipo de pronunciamientos, pero a mí me extraña que hayan sido todos los obispos, cuando hay obispos tan moderados en este sentido y que defiendan de algún modo lo que yo creo que es indefendible, es decir, que hay unas personas que están imputadas por unos delitos graves, como todos conocemos, delitos de sedición, o sea, quiero decir, estamos hablando de palabras mayores, no estamos hablando de una tontería, ¿no? Y a mí me ha sorprendido que los obispos catalanes hayan hecho esto, pero no es probable. No me extrañaría que quizás algún otro obispo a título personal, pues yo que sé, un cardenal Cañizares o alguno similar, pues tuviera alguna reacción, pero a nivel conferencia episcopal seguro que no. Y más allá de esta polémica, ¿debe la Iglesia inmiscuirse en política? No, nunca. La Iglesia, vamos a ver, la Iglesia no se debe inmiscuir en política. Lo que pasa es que la Iglesia, como en cualquier otro campo de la vida, pues tiene que dar una serie de indicaciones, una serie de principios básicos, y que después son de obligado cumplimiento para los católicos, ¿no? Tiene que dar una serie de preceptos morales. O sea, no es cierto cuando se dice, no, pues la Iglesia no puede hablar nada de política. No, hombre, quiero decir, si hay una ley que pisotea los derechos humanos más fundamentales, pues por supuesto que la Iglesia tiene que hablar, pero tiene que hablar dando unas directrices, ¿no? No metiéndose en política a la hora, lo que sería, pues no sé, decir, hay que votar a fulano o a mengano, no, la Iglesia lo que hace es dar unas directrices y luego cada uno tiene que tener un discernimiento para saber a quién debe votar. Pues Alex Navajas, muchísimas gracias por atender a la llamada de este informativo y muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Abrimos página económica porque Philip Lane gana la carrera a la vicepresidencia del Banco Central Europeo a Luis de Guindos. Las posibilidades del ministro de Economía ocupar este puesto en el Banco Central se han visto menguadas después de que se haya filtrado un informe preliminar interno del Europarlamento, en donde se plasma cómo los diferentes grupos políticos consideraron más conveniente la actuación del gobernador irlandés. Todo iba sobre ruedas para Guindos después de recibir apoyo del Gobierno y de Ciudadanos. Incluso fuera de nuestras fronteras, los socialistas europeos y Francia apoyaban también al candidato español. No será hasta el día 19 cuando el Eurogrupo designe definitivamente al candidato para el Banco Central Europeo. Y como decimos, los socialistas franceses han apoyado a Luis de Guindos, pero desde el Partido Socialista Español decían que no por el simple hecho de no ser una mujer. Irache García, la presidenta de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, dice que la responsabilidad de colocar a un candidato del que se duda es toda del Gobierno. Quien realmente tiene la responsabilidad de haber puesto a un candidato que tiene muchas dudas sobre su capacitación técnica es el Gobierno y en ningún caso el Partido Socialista, que ya advertimos de esta cuestión. Desde el Gobierno, Méndez de Vigo no entiende por qué desde las filas socialistas no apoyan al ministro de Economía. Pero eso sí, el ministro portavoz asegura estar convencido de que finalmente Guindos será vicepresidente del Banco Central Europeo. Le ha chocado la actitud del PSOE.
Porque, mire, hemos escuchado en un primer momento que la candidatura del señor de Guindos era un insulto, un desprecio a las mujeres, un desprecio a las mujeres. Desprecio a las mujeres. Nosotros siempre pensábamos que lo que había que hacer era elegir al mejor candidato, con independencia que fuera hombre o mujer. Pero es que luego los que lo interpretaban como un desprecio a las mujeres resulta que votan a un señor. Sorprendente. La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 1.144 billones de euros en 2017, tras aumentar en casi 6.000 millones de euros en diciembre. De esta manera, el gasto público equivale ya al 98,08% del PIB, cumpliendo así el objetivo anual del 98,1%. En tasa interanual, la deuda de las administraciones públicas respecto a diciembre de 2016 del año anterior creció en 37.000 millones de euros, es decir, un 3,4% más. Y aunque el objetivo establecido en el plan presupuestario para el cierre de 2017 se cumpliría, la cifra final tendrá que ser confirmada cuando el INE publique los datos de la contabilidad nacional y el Banco de España establezca la ratio de deuda sobre el PIB. Hablamos del incremento de la deuda pública con el profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón. Señor Pampillón, buenas noches. Hola, buenas noches. La deuda pública equivale hoy al 98% del PIB. ¿Qué futuro tiene un país en el cual las nuevas generaciones heredarán una deuda tan alta? Bueno, es verdad que es muy alta la deuda pública, se ha ido reduciendo un poco en porcentaje del PIB, pero sigue aumentando el volumen de deuda en términos absolutos que heredarán nuestros hijos, que además heredarán un sistema de financiación autonómica que todavía está por resolver, y el sistema de pensiones, que sigue siendo un sistema de pensiones que todavía no se le ve la forma de que sea sostenible. Todo eso lo heredarán nuestros hijos. Pero, sin embargo, en 1975 la deuda pública equivalía al 7% del PIB. ¿Qué ha cambiado entonces en las últimas décadas para que el gasto de las administraciones públicas se haya disparado de esta forma? Bueno, lo que ha cambiado fundamentalmente es el sistema político de las comunidades autónomas. El modelo de comunidades autónomas ha llevado a un incremento importante del gasto y del número de personas que trabajan en esas comunidades, que aparte de sus sueldos, pues hay que pagar todos los servicios que hay alrededor de cada uno de esos funcionarios de las administraciones públicas autonómicas. Algo se ha ahorrado del gobierno central, pero desgraciadamente el sistema de autonomías ha generado muchísimo gasto público. Y esto se ha notado en los datos de hoy de deuda pública, porque donde más ha crecido la deuda pública es en las comunidades autónomas. Ha crecido un 6% con respecto al año pasado. Y eso es lo que hay que corregir, porque si no, España va a ser un país muy endeudado que lógicamente va a correr problemas de solvencia. ¿Es posible mantener el sistema autonómico actual y al mismo tiempo querer reducir el gasto público? Bueno, reducir el gasto público o aumentar los ingresos fiscales, pero lo que hay es que reducir el déficit. Y el sistema autonómico actual, pues en la medida en que las autonomías corrieran más con los gastos, es decir, se hicieran cargo de los gastos que hacen en sus comunidades y sus ciudadanos pagaran los impuestos correspondientes, a mí me parece que sería una manera de disuadir al gasto público, porque los ciudadanos verían que ese gasto tiene que pagarse con impuestos. Por tanto, este sistema de comunidades autónomas tiene que tener una financiación diferente a la que tenemos ahora, porque si no el déficit sigue siendo alto y hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia el déficit público? Pues con la deuda pública. ¿Quién es el causante de ese déficit público? Fundamentalmente el gasto que se produce en las comunidades autónomas. Señor Pampillón, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Abrimos página internacional porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que va a acudir a la Cumbre de las Américas a pesar de haber sido vetado por el gobierno peruano. En tono amenazante, el presidente bolivariano ha asegurado que asistirá al evento llueva, truene o relampaguee. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima.
me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. El opositor venezolano Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, ha anunciado que no se presentará a las elecciones presidenciales del 22 de diciembre. La formación de López tampoco respaldará ningún candidato a los comicios convocados por Maduro, al que acusan de manipular la elección presidencial, tal y como lo hizo el dictador Pérez Jiménez en diciembre de 1957. Los opositores al chavismo creen que su participación en las elecciones, de concurrir a ellas, Maduro las utilizaría para legitimar las mismas. Recibimos en nuestra mesa a William Cárdenas. William, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cree usted que es acertada esta decisión de la oposición de no concurrir a las elecciones presidenciales porque Maduro podría utilizar esta presentación como una forma de legitimarse él más, ¿no?, en el poder? Bueno, es que es lo que pretende y es lo que va a lograr y hacer con la participación o sin la participación de los opositores, ¿no? Él es el que dice quién puede ser candidato, qué partidos pueden participar, mantiene en la cárcel o inhabilitados a Leopoldo López, a otros candidatos y por supuesto en esas condiciones yo creo que la oposición política venezolana acierta cabalmente resistiéndose a participar en una farsa, ¿no? Porque lo que quiere es darse un disfraz de democracia y todos sabemos lo que hay en Venezuela, una dictadura y una sociedad viviendo una crisis humanitaria terrible, ¿no? ¿Pero qué podría ocurrir si se presentase la oposición? Es decir, ¿tienen muy claro que va a ganar Maduro, sí o sí? Es que el gobierno controla todo el aparato electoral. O sea, ha ocurrido en numerosas oportunidades y ya la oposición lo que necesita, lo que clama el país es porque lleguen las medicinas, lleguen los alimentos. La gente no quiere votar, la gente quiere comer, la gente quiere curarse, la gente quiere que no la maten en la calle, ¿no? Y en estas condiciones, bueno, pues un señor que está desesperado porque la comunidad internacional ya sabe perfectamente lo que hay en Venezuela. El Parlamento Europeo recientemente lo ha incluido dentro de las sanciones personales que se están estableciendo. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el mismo 8 de febrero, ha anunciado el inicio de una investigación por los crímenes que se han cometido. Bueno, pues eso le hace huir hacia adelante, ¿no? Señor Cárdenas, seguramente esta pregunta se la hayan hecho muchísimas veces. Si los venezolanos, el pueblo venezolano no quiere votar, sino lo que quiere son medicinas, comer y tener, en fin, una buena calidad de vida, ¿por qué no se acaba de producir ese estallido social que acabe con el chavismo? Bueno, es una sociedad aterrorizada, ¿no? Sometida por el uso excesivo de la fuerza a unas condiciones de miedo y de terror, ¿no? Nadie puede salir a protestar a las calles porque saben, la gente ya lo sabe, el año pasado murieron 140 personas en las manifestaciones, la mayoría de ellos jóvenes que luchan por rescatar la democracia y la libertad y fueron tiroteados. Y los que no fueron tiroteados, algunos resultaron heridos y los que miles detenidos ilegalmente, cientos de personas torturadas en la calle. O sea, y todo esto en un marco de un crimen de lesa humanidad, ¿no? Que es someter a la población a condiciones de exterminio. O sea, cuando no permites la ayuda humanitaria, no permites que nadie venga a ayudar a Venezuela con medicinas, con alimentos, bueno, pues estás incurriendo en un crimen de lesa humanidad, ¿no? Señor Cárdenas, si democráticamente parece muy complicado echar a Maduro de la presidencia y de todo el aparato chavista, ¿la esperanza para los opositores y para el pueblo venezolano pasaría entonces por una intervención extranjera o todavía hay que seguir confiando en el supuestamente o teóricamente sistema democrático venezolano? Mira, yo creo que en estas condiciones en las que una banda, porque es una auténtica banda de delincuentes, ¿no?, que están señalados como incursos en delitos de narcotráfico, colaboradores con el terrorismo internacional, tienen delitos de corrupción, delitos económicos que todos estamos conociendo, incluso han traído aquí a Andorra sumas millonarias, ¿no? Y encima violadores de derechos humanos. En esas condiciones, teniendo ellos
todo el poder de fuego, todas las ventajas, es muy difícil. Y por supuesto, cuando tú te encuentras en una situación de esas, en estado de necesidad, un pueblo puede perfectamente, de manera legítima, solicitarle a la comunidad internacional que le apoye y que le ayude a salir de esa situación. Es que hay quien dice que ya Venezuela va camino de convertirse en lo que es hoy en día Cuba, ¿no? Lleva más de medio siglo siendo una dictadura y poca gente confía en que por los cauces legales, aunque realmente no son legales porque aunque sea una democracia aparentemente, bueno, todos hemos visto los métodos que emplea Maduro. ¿Usted lo ve, usted es pesimista? ¿Cree que ya Venezuela no tiene vuelta atrás? No, porque ahí hay un pueblo rebelde, ¿no? Ese pueblo que ha resistido durante tantos años todo esto, ¿no? Yo creo que todo esto pasa por la estrategia que se desarrolle, ¿no? Yo creo que no hay que cometer el error que se cometió con Cuba, aquello de aislar a Cuba. No dio ningún resultado. Tenemos 60 años de castrocomunismo en Cuba. En Venezuela se está utilizando una estrategia completamente distinta. Está participando la comunidad internacional, que no es aislar, que es acorralar a estas personas, impedirles que puedan viajar a los Estados Unidos, a Canadá, a 13 países, el grupo de los 13 de América Latina, a 28 países europeos. O sea, que es una estrategia que yo creo que al final va a dar sus resultados y los venezolanos podrán volver a tener el país que siempre quisieron, ¿no? Señor Cárdenas, muchísimas gracias por ofrecer su testimonio en las noticias de Intereconomía. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y una joven de Calahorra, Patricia Rivas, ha vivido en primera persona la penúltima gran matanza en un instituto americano. Es profesora en el centro educativo donde este miércoles fueron asesinadas 17 personas. Rivas, que imparte clases de agosto en el centro educativo, no resultó herida durante la matanza. La joven se encontraba dando clases cuando se produjo el tiroteo y estuvo encerrada dentro con sus alumnos bajo las mesas hasta que la policía ya les dejó salir. Y abrimos nuestra sección de tendencias. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Pues vamos a hacer un repaso de las tendencias que más veremos este 2018. Bueno, en primer lugar, las gorras marineras son un accesorio que ya llevamos viendo desde hace varias temporadas, sobre todo en las típicas fotos de Street Style de la Semana de la Moda. Aquí vemos una que es de Chanel. Como vemos, tiene una cadena dorada con los logos de la marca francesa colgando. Sin embargo, en cualquier tienda podríamos encontrarla en otra de sus muchas versiones, como con nudos, botones, etc. Veamos otra clave de estilo para este año. Si el año pasado veíamos cómo los vestidos de tirantes se combinaban con una camiseta básica por debajo, este 2018 son los tops los que irán por encima de la camisa. Podríamos decir que la tendencia avanza y se moderniza. Continuamos, sigamos viendo más. Los cuadros han sido el estampado estrella de este último invierno y continuaremos viéndolos en la próxima temporada. ¿Y cómo se lleva esta tendencia? Pues la forma más fácil es en una blazer, una prenda que podremos combinar con todo y que salvaría a cualquier look básico. Y Marta, ¿cuál va a ser el color de este 2018? Pues salva sin duda el violeta. Pantone, al igual que todos los años, ha elegido este tono como el color de 2018. Incluso lo hemos visto mucho sobre la pasarela de la Fashion Week de Madrid y son muchas las influencers que han querido hacerle un guiño. Pero también sabemos que el amarillo reinará en los outfits de este año. Pues Marta, esperamos verte en la próxima semana aquí sentada contándonos muchas más tendencias. Igualmente. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Juanma Perenoya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Última hora, lesión en el Real Madrid de un hombre importante, Toni Kroos. Sí, es una baja importante para el Real Madrid. De momento, que no se asusten los madridistas porque no es excesivamente grave, pero sí que es cierto que hoy hemos sabido a mediodía que Toni Kroos sufre un esguince en el ligamento lateral externo de su rodilla. Creo que podemos ver el parte médico oficial del club blanco en el que se comunicaba esa dolencia. ¿Esto qué supone?
bueno, pues que estará entre 2-3 semanas de baja. Por tanto, el jugador alemán llegará muy justito para ese trascendental encuentro de vuelta ante el Paris Saint-Germain el próximo 6 de marzo en París. De momento, Mateo Kovacic será su sustituto. Y hasta entonces habrá que ver qué pasa, porque en el Paris Saint-Germain ya están preparando esa vuelta. Le espera un encerrón al Real Madrid y ya están empezando a presionar al colegiado de ese encuentro para que intente decantar la balanza hacia el equipo parisino. Vamos a escuchar hoy a Unai Emery. Si c'est possible que arbitre le même arbitre à les matchs ici à Paris. Le même arbitre avec les mêmes critères. S'il répétait les matchs ici, cet arbitre, je suis content. Et il répétait avec les mêmes critères aussi pour l'équipe que jouait à la maison. Bueno, en el Barça, muy rápidamente, la noticia es que Andrés Iniesta podría dejar el club este verano. 35 millones de euros que le ofrecen desde China. Lo haría en tal caso después del Mundial. En un Mundial en el que España puede jugar como segunda equipación de blanco. Vamos a ver la camiseta que se ha filtrado. No es oficial, pero parece que esta será la elástica de la selección española. Y por último, atentos Javi, atentos Alba, porque el West Bromwich Albion ha estado esta semana entrenando en Barcelona. Bueno, pues 4 de sus jugadores escaparon de la concentración y robaron un taxi. Esta es la explicación de su entrenador. Well, that's why we're having an investigation into it, and we've put that statement out. They break a curfew, and that's unacceptable, and I feel a bit let down by that. But we still got our training in. My focus now is on the game. Juanma Perenoya, muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros nos marchamos, volvemos el lunes a las 8:30. Recuerden, antes de que nos vayamos, que tenemos el boletín de Gaceta.es. Suscríbanse porque ahí tenemos toda la información del día actualizada. Así es, pero mientras tanto les dejamos con el tiempo, tiempos modernos. Gracias por la semana, El Gato al Agua, y mañana a las 10 con Xavier Orcajo es especial sobre la caja B del Partido Popular. Que tengan muy buen fin de semana. Este sábado seguiremos con el paraguas bien a mano en áreas del norte de España, especialmente en el Cantábrico esperamos lluvias y también en el norte de Navarra. Estas precipitaciones se irán extendiendo a puntos del Mediterráneo a lo largo del día, especialmente por la tarde esperamos lluvias en Cataluña y lluvias más débiles en la Comunidad Valenciana, aunque no descartamos se produzcan en otros puntos de la mitad norte. Volveremos a amanecer con nieblas matinales, especialmente en la meseta norte peninsular, y tendremos intervalos de sol y nubes en el resto, a excepción de puntos del sudeste y del oeste de Galicia, donde va a predominar el sol. Importante el viento en el área cantábrica, allí esperamos oleaje de hasta 5 metros de altura y por ello tenemos activos los avisos por riesgos costeros. Este sábado además bajan las temperaturas, vuelven las heladas a puntos de la mitad norte peninsular, especialmente áreas de montaña, y las máximas también bajan. Si estos días registrábamos valores en torno a los 20 grados en el norte de España, no vamos a pasar de los 12-13, aunque eso sí, en el sur seguiremos en torno a esos 20 grados. Hablar de los artesanos del Pozo